Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itaí. Hoy voy a explicarles un tema de la materia de Derecho Romano 1, titulado Procedimientos Civiles Romanos. Entonces, vamos a empezar. Y bueno, para empezar quiero darles una breve introducción de cómo surge esta necesidad de que, de que se haga la creación de un organismo que pueda proteger a los derechos. Entonces, antes, en los orígenes del derecho romano, la protección de los derechos del individuo se producía en el ámbito del grupo familiar, dada por el pater familias, pero esto solamente funcionaba cuando el conflicto era entre personas de la misma familia. Cuando se trataba de disputas y lesiones de derechos entre individuos de diferentes grupos familiares, era el problema, porque la forma habitual de resolverlos era la venganza privada. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas utilizaban la justicia por su propia mano y pues era un desastre. Estas venganzas privadas de las que hablamos propició un mayor interés por parte de las organizaciones, como en este caso de las cívitas. Ellos quisieron controlar las disputas entre los diferentes grupos familiares y como lo querían controlar, esto propició a que crearan un instrumento procesal llamado actio. Este instrumento jurídico procesal es utilizado por la persona que quiera hacer valer su derecho ante un tribunal. Entonces podemos decir que la actio era un derecho. Sin este derecho no se podía ir a juicio. Y en cuanto a fechas, la actio se dio en el primer siglo de la República y estaba dentro de la ley de las 12 tablas. Entonces, de esta manera, en base al tipo de acción que se va a utilizar, se desarrollan dos tipos de procedimientos que se me hicieron importantes y los metí aquí en la diapositiva. Los primeros son los declarativos. Tienen la única finalidad de que el proceso sirva para el reconocimiento formal de un derecho. Los segundos, que son los ejecutivos, son procesos, van a perseguir la ejecución, el cumplimiento de un derecho que ya está reconocido previamente, ya sea por ley o ya sea por una sentencia previa en un juicio. Aquí tenemos los procedimientos civiles romanos, que son tres. El primero, el procedimiento de las acciones de ley o legisactio, se remonta a los orígenes del proceso arcaico, pero quedó por primera vez contemplado en la ley de las 12 tablas y estuvo en vigor durante todo el periodo republicano. El segundo procedimiento es el formulario o per formula. Surgió en el siglo II a.C. por la lex Aebutia y coexistió con el procedimiento de la legis actio. Ambos procedimientos constituyen uno mismo, el ordo iudiciorum privatorum, que contienen dos características comunes. La primera característica es que ambos procedimientos se desarrollan en dos fases, una fase in iure, ante un magistrado que va a ser experto en derecho, y una segunda fase apud iudicem, ante un juez o jueces. Pueden ser o no expertos en derecho. La segunda característica es que en ambos procedimientos las sentencias son inapelables. Y el último procedimiento, que es el extraordinario o la cognitio extraordinem, surge a partir de Octavio en el año 17 a.C. Nos dejan dos leyes este procedimiento: la Lex Lulia de Iudicis Privatis, por la que queda abolido el procedimiento de la legis actio y establecido como único proceso del ordo iudiciorum privatorum el procedimiento per formulam. Entonces, el procedimiento por formulam desplaza completamente la legis actionis. Y la otra ley es la Lex Lulia de Iudicis Publicis, por la que se dictan normas sobre el procedimiento criminal. Y aquí tenemos el procedimiento de las legis actionis. Vamos a conocer sus características. Este es un procedimiento que pertenece al ordo iudiciorum privatorum y por tanto se desarrolla en dos fases que ya expliqué, una fase in iure y otra fase apud iudicem. Este es un proceso muy solemne y formalista en el que predominan las declaraciones verbales u orales
regulado por el ius civile, y al que solo podían acudir ciudadanos romanos. Esto nos dice que es exclusivo para los ciudadanos romanos y este procedimiento a comparación de los otros dos es el más rígido. El procedimiento per formulam o procedimiento formulario. Este procedimiento junto al procedimiento de la legis actionis conformarán el contenido del ordo iudiciorum privatorum, es decir, que van a compartir las características de las que ya hablamos, van a tener dos fases y sus sentencias van a ser inapelables. Este es un proceso que tiene su naturaleza jurídica en la jurisdicción arbitral, especialmente a partir del pretor peregrino, a mediados del siglo III a.C. Entonces, ahora que ya sabemos sus características que tienen en común, vamos a ver las diferencias. El procedimiento formulario se diferencia del procedimiento legis actionis por estos puntos que voy a mencionar. El primero es que es un procedimiento al que pueden acudir ciudadanos romanos y extranjeros, y esta diferencia está muy marcada porque en el procedimiento legis actionis sabemos que es exclusivo para los ciudadanos romanos. El punto número 2 es que se aprecia una mayor actividad del magistrado en la ordenación y dirección del proceso. El punto número 3 es que aparece un nuevo documento llamado la fórmula. Este documento es redactado por el magistrado. Es un documento jurídico procesal en donde se registran las actuaciones del demandante y del demandado, así como otras medidas que pueda adoptar el magistrado. El punto número 4 es que quien también va a tener una mayor actividad es el demandado, ya que ante la acción del demandante puede responder con otra similar, con una exceptio. Ambas partes podrán contestarse mutuamente todo lo que se solicite y si lo concede el magistrado. El punto número 5 es que la condena recogida en la sentencia es siempre de carácter pecuniario, es decir, relacionada con dinero. Y el punto 6 es que en general se van a multiplicar el número de acciones. Vamos a poder observar acciones civiles y acciones honorarias. Las primeras van a ser reguladas por el ius civile y las segundas por el ius honorario. Y bueno, la fórmula. Podemos definir a la fórmula como un documento jurídico procesal redactado por el magistrado, conforme a un modelo establecido por ley o por el propio magistrado, recogiendo las pretensiones de las partes, de ambas partes, y fijando definitivamente los términos en que se desarrollarán, ya sea el litigio ante el juez o cualquier otra cosa. La fórmula se estructura en unas partes principales o esenciales que están presentes en toda la fórmula y otras partes que se llaman accesorias, que como lo dice su nombre, no es imprescindible que estén presentes en la fórmula para que ésta tenga validez. Aquí tenemos las partes de la fórmula. Como dije anteriormente, se dividen en dos, en las partes principales y las partes accesorias. Como primera parte principal está el nombramiento del juez. Como segundo está el demonstratio. Es aquella parte de la fórmula que se inserta al principio de la misma. Esta va a designar el asunto por el que se inicia el proceso. El punto 3 se llama intentio. Es la parte de la fórmula en la que se expresa el derecho que pretende el demandante. El punto 4 se llama condemnatio. Es la parte en donde se otorga al juez la facultad de condenar o no al demandado. Y lo va a condenar por una cantidad de dinero por una cantidad de dinero, pero va a ser cierta o incierta. Y el punto 5 se llama adjudicatio. Es una parte de la fórmula que solo se incluye si estamos en un juicio divisorio, ya que permite al juez adjudicar algo o alguno o a todos los que actúan como litigantes ejercitando alguna de las acciones divisorias. Algunos ejemplos de algún juicio adjudicatio serían la división de una herencia, la división de un bien común o la acción para establecer los límites entre fundos. Esos serían algunos ejemplos. Y las partes accesorias tenemos las prescripciones. Estas en caso de que las vayan a poner, ya que estas partes accesorias si no se agregan pues no pasa nada,
pero en caso de existir una prescripción se sitúan al inicio de la fórmula y consisten en la advertencia que el magistrado hace al juez señalándole una circunstancia para que él la investigue y en función a ello entrar o no al fondo de la cuestión litigiosa. Y la 2, que es la exceptio, que ya la habíamos mencionado, es una parte de la fórmula que permite al demandado poner a la acción del demandante una alegación que lo hace rechazar o paralizar dicha acción. Y bueno, es verdad que tras esta medida el demandante podría contrarrestar dicha exceptio con una replicatio y a su vez contestar con una duplicatio y así hasta que se agoten las partes. Pero entonces la exceptio es igual el derecho que tiene el demandante para contestar al... Bueno, más bien es el derecho que tiene el demandado para contestar al demandante. Y ya por último vamos a hablar de el procedimiento extraordinario o la cognitio extraordine. Vamos a ver 4 de sus características más importantes. La primera es que es un procedimiento que se desarrolla en una única fase en comparación a los dos primeros procedimientos. Es decir, que un mismo magistrado va a actuar como juez y pues como magistrado, ¿no? Al mismo tiempo. El punto número 2 es que se unifica en este procedimiento la jurisdicción civil y penal. El punto 3 es que desaparece la fórmula y también la actio y la exceptio pierden su significado. Ahora se convierten en formas de pedir protección jurídica mediante el escrito de demanda en donde deben incluir pruebas para que se haga valer. Y el punto número 4 es que las sentencias pueden ser impugnadas mediante un recurso de apelación ante un superior jerárquico. Y como otras características que ya vimos, pero solo para recordar, es que este procedimiento surge con Octavio en la época del Principado y en un primer momento solamente se utilizaba para cuestiones de derecho de familia o de derecho de sucesiones y durante los primeros siglos convivía con el procedimiento formulario, pero pasando el tiempo adquirió más protagonismo. Y es así que decimos que en la evolución histórica nos muestra cómo se consolidó como único procedimiento judicial romano. O sea que este procedimiento desplazó a los dos primeros. Y bueno, esto ha sido todo. Aquí dejo mi bibliografía. Esta información de este video lo saqué de un PDF de una profesora de Derecho Romano de la Universidad de Granada. Y aquí dejo el link para quien guste visitarlo y espero que les haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias.